tenido que recurrir durante 30 años prácticamente a la justicia para poder solucionar un problema que se generó en el frente o a los lados de la casa. Bienvenido, don Fernando. Muy buenos días, don Edgar, muy buenos días, don Luis Alberto, y a la respetada audiencia del noticiero pues, de Cartago Estéreo 89.0. Primero, mil gracias por brindarnos la oportunidad de podernos referir a un tema que evidentemente tiene tanto de largo como de ancho, 30 años. De eso es que vamos a hablar. Pero creo que para entrar en contexto y poder ubicar a la respetada audiencia, creo que es importante recordar esto, por qué nace y cuál es la situación actual del proceso. En el año de 1959, el gobierno nacional, presidido en aquel entonces por Alberto Lleras Camargo, y uno de sus ministros, Virgilio Barco Vargas, que fue posteriormente también presidente de Colombia, aprobó el Congreso la Ley 163 de 1959, exactamente el 30 de diciembre. Y en el artículo 4 de la ley dictada para precautelar la defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y de monumentos públicos de la nación, en el artículo 4 estableció qué ciudades de nuestro país conservaban y debían mantenerse los centros históricos de las mismas. En el parágrafo primero del artículo 4, una de dichas ciudades es precisamente la ciudad de Cartago, y en nuestro departamento del Valle del Cauca, junto con Cartago, solamente 3 ciudades más tienen esa connotación: Cali, Cerrito y Buga. A la raíz de eso, es absolutamente claro, y así está reglamentado en la ley, ninguna intervención podía llevarse a cabo o se puede llevar a cabo en un inmueble de carácter patrimonial histórico sin el previa revisión y aprobación de parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de nuestra nación. Y eso es precisamente la materia de la litis que fue necesario abocar, porque de manera inconsulta, en febrero del año 1995, 2 predios que estaban ya catalogados como bienes de interés cultural especial, la conocida casa del doctor Rodrigo Durán Carvajal y la casa Murgueitio Gómez, contiguas en la carrera cuarta entre calles 12 y 13, eran una única construcción, y prueba lo define la cubierta que era compartida entre los dos. Sin permiso, sin autorización alguna, la casa del doctor Durán Carvajal es destruida en una actuación absolutamente cuestionable por menores de edad. Tenemos todo el acervo probatorio de videos, de fotos que demuestran qué fue lo que se hizo allí. A punta de machete y a punta de hachas se destruyó el caballete de la cubierta que compartían los 2 inmuebles, y ese es el origen de toda esta historia. Agotamos la vía administrativa ante el alcalde en ese momento, doctor Alberto Quintero Herrera, y agotado esa parte administrativa fue necesario llevar a lo contencioso. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? 2 sentencias de parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, una en noviembre del año 1998, una segunda en febrero del año 2018, o sea 20 años después, en donde ambas dicen exactamente lo mismo. Hubo una violación de la ley, un no cumplimiento de las responsabilidades administrativas en cabeza de quien regentaba la condición de alcalde en aquellos entonces. ¿Y por qué se ha dilatado y se dilató tanto todo este proceso? Porque cuando sale la primera sentencia, el alcalde en aquel entonces, don Gerardo Toro Duque, resuelve que se solicite al Consejo de Estado revisión de dicho fallo, y es la primera vez que llega. Y 20 años después,
cuando llega la segunda sentencia, igualmente condenatoria al municipio de Cartago, nuevamente vuelve al Consejo de Estado por segunda vez, ¿ya? Entre la primera y la segunda vez, y desde la presentación de la demanda, que fue a finales de 1995, han transcurrido 30 años. ¿En qué punto y hora estamos? El pasado 3 de abril, en la sala plena de la sección primera del Consejo de Estado, emitió sentencia definitiva para el proceso ya conocido pues en la ciudad como el caso de Burgueitio Gómez, y esa sentencia definitiva que determina, primero hace un análisis de los aspectos de la ley y la norma violada por parte de la administración local, ¿ya? Del inmueble demolido y los requisitos que no se cumplieron para expedir cualquier permiso de demolición, y eso es parte de esta historia. Un inmueble vecino que se destruye en el mes de febrero y marzo del año 95, y ante la evidencia flagrante de violación de la ley, una solicitud de autorización de demolición que es firmada por el doctor Durán Carvajal a la Secretaría de Planeación solicitando autorización para demoler algo que ya estaba demolido. Y el funcionario de control físico en aquel entonces de la Oficina de Planeación emite una resolución autorizando la demolición, como digo, de algo que ya estaba demolido. Por esa razón, el proceso judicial se instauró por anulación de un acto administrativo espúreo, absolutamente ilegal, y por contra el no cumplimiento de la normatividad de la ley. Don Luis Fernando, las personas que no conocen de este tema constantemente critican, dicen, ¿por qué los dueños dejaron caer la casona? Expliquémosle a la gente por qué la casona durante 30 años ustedes no han podido arreglar ni siquiera el frente. La razón es muy simple, y comencemos un poquito con la historia de por qué este bien, porque creo que eso es importante decirlo. ¿Por qué este bien es apreciado como bien de interés cultural patrimonial? Esto no es gratuito, esto obedece al estudio de la reglamentación del Centro Histórico de Cartago, que Colcultura, en el año de 1993-94, no siendo ministerio sino Instituto de Cultura, contrató para las 4 ciudades del Valle del Cauca que fueron protegidas por la ley 163, y una de ellas precisamente pues fue Cartago, ¿ya? El reglamento del centro histórico fue entregado de manera oficial por la Universidad del Valle y por Colcultura a la administración del doctor Durán Carvajal, siendo él alcalde de Cartago, en mayo de 1994, ¿ya? ¿Y qué pasó? No hizo absolutamente nada, no promovió el debate ante el Consejo Municipal, como se dice simpáticamente, engavetó el trabajo. Termina su mandato en diciembre 31 del 94, el alcalde que lo sucedió tampoco hizo nada por el trabajo y por la reglamentación, y ahí es cuando comienza pues toda esta situación. El inmueble, ¿por qué es patrimonial? El inmueble tiene la misma historia constructiva de finales del siglo XVIII de la Casa del Virrey, un bien de carácter de interés nacional, plenamente conocido por la ciudad y por quienes nos visitan, ¿ya? ¿Por qué fue construido el inmueble nuestro? Porque el objetivo del mismo era el cuartel que albergaría los soldados españoles que cuidarían la presencia del virrey Espeleta en su anunciada visita a la ciudad, cosa que al final no se dio. Pero el inmueble fue construido con ese fin, y en los vestigios y en los subsuelos de la casa nuestra existen todavía los vestigios del túnel que conectaba la casa nuestra, pasaba por debajo de la calle empedrada o calle Real, hoy Carrera Cuarta, y conectaba con la casa del virrey. El inmueble nuestro, de acuerdo con los trabajos que en su momento hizo la Universidad del Valle, uno de ellos precisamente a raíz de la recuperación del templo de Guadalupe,
Este trabajo es un libro elaborado por la Universidad del Valle. Destaca el valioso valor arquitectónico histórico de Cartago en una técnica que fue conocida en nuestro país, en ciudades como Popayán, como Villa de Leyva, como Bogotá, el propio Cartago, que se denomina muros maestros. Y en el caso de Cartago, dos de los ejemplos más emblemáticos de la modalidad de muro maestro se encuentran en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe y precisamente en la casa nuestra. Ahí está reseñado en las páginas 16, 17 y 18 del libro, que lo tengo aquí a mi mano, ¿ya? Y eso explica por qué razón, cuando se hace el reglamento del centro histórico, la casa Murgueitio Gómez es calificada como tal y por lo tanto protegida por la ley. Como digo claramente, no se puede tocar un inmueble de carácter patrimonial mientras no medie la autorización previa del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. ¿Ha hablado con los muricos? ¿Con quién ha hablado usted sobre esta sentencia y a partir de cuándo se va a ser ejecutoriada? Luis Alberto, la sentencia es un documento de 22 páginas, que aquí lo tengo presente, ¿ya? Documento que en una de sus páginas, la 18 específicamente, se refiere al Consejo de Estado a cuestionar a la administración municipal de Cartago del entonces, ¿ya?, por el no cumplimiento de la ley, y les dice por qué, ¿ya? Y uno de los aspectos precisamente hace referencia, tampoco está llamado a prosperar, puesto que si bien se respeta las normas indicadas por la parte, también lo es que de acuerdo con los artículos tales del decreto tal y la ley 163, para autorizar la intervención a realizar, esto es la demolición de una edificación, resulta claro que por influir necesariamente en el aspecto y fisonomía general de la casa, ubicada en el sector antiguo del municipio de Cartago, requería palmariamente de la previa aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales para que la alcaldía del municipio posteriormente pudiera autorizar la mencionada actuación. Estamos haciendo referencia el Consejo de Estado a la casa Durán Carvajal, ¿ya? Requisito que no se cumplió, como lo reconoce la misma entidad territorial y al acuo en la sentencia de primera instancia. En el fallo, ¿qué dice el fallo de la sentencia? Firmada y aprobada por los 4 magistrados de la sala plena de la sección primera del Consejo de Estado. Dice en el numeral 3, como resultado de la declaración de nulidad del acto administrativo que aprobó espuriamente una demolición sin el lleno de los requisitos y a posteriori cuando el inmueble vecino había sido tumbado, ¿ya? Entonces dice, como resultado de la declaración de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, condenar al municipio de Cartago al pago de la suma de 221.298.832 a favor de, y en este caso, lista a los propietarios del inmueble, ¿ya? En firme, en el punto 5 dice, en firme esta providencia, remitir el expediente al Tribunal de Origen. Esta decisión del Consejo de la Sala Plena de la sección primera del Consejo de Estado fue adoptada el pasado 3 de abril, pero en el proceso burocrático fue de notificar por edicto primero, luego notificar por escrito a las partes y enviar el expediente de nuevo al Tribunal del Valle, como dice la norma, ¿ya? La sentencia ha quedado ejecutoriada y en firme a partir del pasado 14 de mayo. A la pregunta, Luis Alberto, de ¿y ahora qué sigue? Yo tuve personalmente, precisamente ayer, reunión con el doctor Mauricio Toro Ospina, secretario jurídico del municipio de Cartago, una reunión amplia, precisa. Él realmente se estaba enterando de la situación y desconocía toda la historia de 30 años que hay alrededor de esto. Una reunión amable, donde él escuchó, donde tuvo la oportunidad de leer punto a punto los distintos documentos que fueron exhibidos para su conocimiento, y cuál es la posición de la familia, porque esta parte es bien importante.
Nosotros hemos luchado por 30 años en defensa del patrimonio de la ciudad de Cartago, del patrimonio histórico de la ciudad de Cartago. Siempre hemos creído que Cartago tiene 3 ejes de desarrollo: el aspecto turístico, y dentro del turístico lo religioso, el aspecto comercial, que ha sido tradicional de Cartago desde la época de la colonia, ¿ya? Y el aspecto logístico, ¿ya? Que es Cartago es un punto de cruce de caminos, con un aeropuerto que está por desarrollarse, con una línea férrea que confiamos que regrese a la ciudad, pero con vías de doble calzada que la comunican con el resto del país, ¿ya? Entonces, el interés de la familia no es otro que recuperar el inmueble, ¿ya? Para la ciudad, más que para nosotros, para la ciudad, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que son pocos los inmuebles de estas condiciones que afortunadamente, pero al propio tiempo lamentablemente, existen en la ciudad. Es que cuando hizo el estudio en la Universidad del Valle, Luis Alberto y don Edgar, en el año 93-94, a esa fecha, la Universidad del Valle listó 84 inmuebles de carácter patrimonial que o ya habían sido destruidos y eran parqueaderos en tierra, ¿ya? O estaban en proceso de destrucción. 84.